Historia 1. La criatura del bosque de Chapultepec, México. Se suponía que sería un viaje común entre amigos, una de esas escapadas de fin de semana para relajarse y olvidarse del bullicio de la ciudad. Alejandro, estudiante de biología de Minnesota, la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre ha tenido una especial fascinación por las historias de misterio y las leyendas urbanas. Cuando sugirió el campamento grupal en el bosque de Chapultepec, nadie esperaba que el viaje se convirtiera en una verdadera pesadilla. El plan era sencillo: explorar una zona remota del bosque, montar tiendas de campaña, hacer fuego y disfrutar de la noche estrellada. El grupo, integrado por Alejandro, su amiga Carla y los hermanos Diego y Marco, llegó al lugar al anochecer. El bosque de Chapultepec, conocido por su rica historia y leyendas, parecía pacífico, casi acogedor. Pero, como diría más tarde Alejandro, algo andaba mal esa noche. Poco después del anochecer, mientras el grupo hablaba alrededor de la fogata, un sonido extraño resonó entre los árboles. Fue un ruido bajo, casi como un gruñido, que hizo que los cuatro se miraran en silencio. «Debe ser un animal», sugirió Diego, tratando de sonar casual, pero la tensión en su voz era evidente. A medida que avanzaba la noche, los sonidos se volvieron más cercanos y constantes. Las ramas se rompieron, las hojas crujieron de una manera inusual, como si algo mucho más grande que un animal común y corriente estuviera merodeando por el campamento. Carla, visiblemente asustada, sugirió que todos entraran a las carpas, pero Alejandro insistió en investigar. Armado con una linterna y un trozo de madera, convenció a Marco para que lo acompañara. Los dos avanzaron unos metros hacia el interior del bosque, iluminando cuidadosamente el camino. Fue entonces cuando vieron algo que nunca olvidarían. Entre los árboles, un par de ojos brillantes los miraban fijamente. Eran grandes, de un rojo intenso y parecían atravesar la oscuridad. «¡Vuelve ahora!», gritó Carla desde el campamento, pero antes de que pudieran reaccionar, la criatura salió de las sombras. Era alta, de silueta casi humana pero deforme. Unas enormes garras brillaban a la luz de la linterna y su respiración era pesada, casi animal. Sin pensarlo dos veces, Alejandro y Marco corrieron de regreso al campamento, donde Carla y Diego ya los esperaban presas del pánico. La criatura parecía divertirse con la situación persiguiéndolos, pero manteniendo cierta distancia. Cuando llegaron a la hoguera, Alejandro tuvo una idea desesperada. Alimentaron las llamas con todo lo que tenían, aumentando la luz y el calor. La criatura se detuvo, observándolos durante unos segundos que parecieron una eternidad antes de desaparecer entre los árboles con un gruñido que resonó en el bosque. El grupo pasó el resto de la noche despierto, aterrorizado y rezando para que llegara pronto el amanecer. A la mañana siguiente, recogieron apresuradamente sus cosas y abandonaron el bosque, jurando no volver nunca más. Hasta el día de hoy, Alejandro y sus amigos evitan hablar de lo que vieron, pero él admite que, como estudiante de biología, ninguna explicación científica se ajusta a lo que presenciaron esa noche en el bosque de Chapultepec. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El susurro de la Selva Negra en Alemania. La idea surgió durante un encuentro casual en un pub de Friburgo, Alemania. Miguel, un periodista español que vive en la ciudad, se enteró de las macabras historias sobre la Selva Negra. Mientras hablaban con dos amigos alemanes, Thomas y Hannah, decidieron que sería emocionante explorar el lugar por la noche. Para ellos era solo una oportunidad para la aventura, pero como descubrieron más tarde, el bosque guardaba secretos que desafiaban la lógica y la cordura. Poco antes de medianoche, los tres se adentraron en el bosque, equipados con linternas, cámaras y una brújula. La oscuridad parecía absoluta, engullendo la luz de las linternas. El aire estaba pesado y los ruidos comunes de la naturaleza parecían amortiguados, creando una sensación inquietante. Miguel, tratando de mantener el ambiente alegre, comentó las leyendas que circulaban por el lugar. Voces misteriosas, desapariciones, inexplicables y extraños símbolos grabados en los árboles. Mientras caminaban por un sendero mal señalizado, los tres empezaron a escuchar algo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que inicialmente sonó como el viento entre los árboles, pero a medida que continuaron, el sonido se hizo más claro. Eran voces susurrando, eran suaves pero distintos, como si varias personas hablaran, en un idioma incomprensible.
¿Escucharon eso?, preguntó Hannah, deteniéndose abruptamente. Thomas negó con la cabeza tratando de no mostrar miedo, pero Miguel sabía que estaba tan molesto como ellos. El sonido venía de todas direcciones, como si el bosque mismo estuviera vivo y parecía invitarlos a profundizar aún más. A pesar del malestar, prevaleció la curiosidad. Miguel condujo al grupo hacia el aparente origen de las voces. A medida que avanzaban, el bosque parecía cambiar. Los árboles se hacían más altos, las ramas más retorcidas y un olor extraño, como a madera quemada, impregnaba el aire. Fue entonces cuando vieron los primeros símbolos, grabados en troncos de árboles. Los diseños eran detallados e inquietantes. Algunos parecían rostros distorsionados, otros, formas geométricas que parecían runas antiguas. ¿Es esto algún tipo de ritual?, murmuró Hannah, tratando de fotografiar los símbolos. Antes de que pudiera tomar una foto, la cámara se apagó sola. Lo mismo ocurrió con las linternas y los teléfonos móviles. La oscuridad se volvió completa. De repente las voces se hicieron más fuertes, ahora claras y casi al alcance del oído. Parecían llamar a cada uno de ellos pronunciando sus nombres en tono ronco y amenazador. Miguel sintió una presión en la cabeza, como si algo intentara invadir sus pensamientos. Les gritó que corrieran, pero nadie sabía dónde ir. La brújula se salió de control y el camino de regreso parecía haber desaparecido. El grupo corrió a ciegas, tropezando con raíces y ramas, hasta llegar a un pequeño claro. En el centro había una figura tallada en madera, de apariencia grotesca y demoníaca. A su alrededor, más símbolos fueron grabados en el suelo, formando un círculo perfecto. Sin alternativa, continuaron corriendo, ignorando los cortes y heridas causadas por el bosque. Las voces ya no los seguían, pero la sensación de ser observados permaneció hasta que finalmente vieron las luces de la ciudad a lo lejos. Cuando regresaron al pub a la mañana siguiente, exhaustos y en shock, Miguel intentó contar la historia a otras personas, pero nadie le creyó. Hoy se niega a regresar al bosque oscuro, pero los símbolos y las voces aún aparecen en sus pesadillas, como una advertencia de que nunca debería haber desafiado los misterios de ese lugar. Historia 3. La leyenda de los guardianes del bosque de Oaxaca, México. Mientras informaba sobre la deforestación ilegal, Javier, un periodista ambiental, encontró más de lo que esperaba en lo profundo del bosque de Oaxaca. Había escuchado las historias desde que era niño. Espíritus antiguos que protegían el bosque, conocidos como guardianes, figuras legendarias temidas por cualquiera que se atreviera a alterar el equilibrio del lugar. Para Javier, estas historias siempre fueron solo folclore, pero una experiencia personal le hizo cambiar de opinión. Acompañado por un pequeño grupo de aldeanos locales, entró en el bosque al amanecer. El objetivo era registrar las áreas devastadas por la tala ilegal y documentar el impacto ambiental en la región. El grupo estaba encabezado por don Ernesto, un anciano que conocía el bosque como nadie y que se encargaba de repetir las advertencias. No molestes lo que no entiendes, respeta el bosque. El primer día transcurrió según lo previsto. Fotografiaron árboles talados, ríos contaminados y claros desolados. Al anochecer acamparon en una zona segura, según Ernesto. La noche era tranquila, pero Javier notó que los residentes parecían inquietos, murmurando oraciones y lanzando miradas nerviosas a la oscuridad que los rodeaba. Poco después de medianoche todo cambió. Un sonido profundo, como un tambor lejano, comenzó a resonar en el bosque. Los vecinos se miraron pálidos. «Son ellos», murmuró Ernesto. Antes de que Javier pudiera preguntar quiénes eran ellos, un fuerte viento azotó el campamento, derribando las tiendas de campaña y apagando el fuego. En la oscuridad empezaron a aparecer figuras entre los árboles. No eran humanos, pero tampoco parecían del todo espirituales. Eran altos y delgados, con cuerpos cubiertos de algo que parecía madera viva, con ramas y hojas en sus extremos. Los ojos brillaban en tonos de verde intenso, como esmeraldas iluminadas. Ernesto cayó de rodillas pidiendo perdón en voz alta, mientras los demás vecinos hacían lo mismo. Javier, paralizado, solo pudo observar cómo una de las figuras se acercaba. A pesar de su miedo, sintió algo extraño. Un sentimiento de tristeza mezclado con ira emanaba de los guardianes. Uno de ellos apuntó a la cámara de Javier, que éste sostenía a modo de escudo. Sin entenderlo, lo levantó y empezó a fotografiar. El flash iluminó brevemente a los guardianes, revelando detalles aterradores. Su piel parecía grietas en un árbol antiguo y sus manos eran afiladas como garras. Después de unos minutos, las figuras desaparecieron tan repentinamente como aparecieron. El tambor a lo lejos se detuvo y volvió el silencio del bosque. Ernesto explicó con voz temblorosa
que los guardianes solo se aparecen a quienes faltan el respeto o explotan el bosque, pero que esa noche vinieron a advertir que Javier debía usar su trabajo para proteger lo que quedaba. Al regresar a Pinoetis, la ciudad, Javier reveló las fotos que había tomado, pero curiosamente estaban todas en blanco, como si la cámara solo hubiera captado la luz del flash. Aún así, redactó su informe con detalles de la experiencia, denunciando la deforestación y reforzando el llamado de los vecinos a proteger el bosque. Hoy, Javier admite que no sabe exactamente lo que vio, pero algo en él cambió esa noche. Nunca regresó a la selva de Oaxaca, pero siempre lleva consigo la lección aprendida. La naturaleza tiene sus propios defensores y enfrentarlos no es una decisión acertada. Historia 4. El lago fantasma de la selva amazónica, Brasil. En una tarde sofocante en el corazón de la selva amazónica, Pedro, un experimentado guía turístico, guió a un grupo de 3 viajeros norteamericanos en busca de aventuras exóticas. Planeaban explorar regiones remotas del bosque, lejos de los caminos habituales. A pesar de sus años de experiencia, Pedro siempre fue cuidadoso al acercarse a una zona conocida por los vecinos como la Tierra del Lago, que algunos se conocían informes sobre el lago, pero pocos los creían. Se decía que el lago aparecía en noches específicas, como un espejo negro que reflejaba el cielo y desaparecía al amanecer. A su alrededor, luces misteriosas danzaban entre los árboles, acompañadas de sonidos que parecían risas y gemidos, ahogados. Para Pedro, estos cuentos solo servían para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Después de horas de caminata, el grupo decidió acampar cerca de una zona que, según los antiguos mapas de Pedro, debería haber albergado un pequeño lago, ahora seco debido a la estación. Mientras montaban sus tiendas, el aire se volvió más frío, algo inusual en el bosque en esa época del año. «Es solo un cambio de viento», dijo Pedro, tratando de tranquilizar a los viajeros, pero él mismo sintió algo extraño. El silencio en el bosque era absoluto, como si todos los animales hubieran desaparecido. Poco después del anochecer, una tenue luz comenzó a aparecer entre los árboles, palpitando como si tuviera vida propia. Curiosos, el grupo siguió a Pedro hacia la luz, a pesar de sus dudas. Cuando llegaron al lugar, se quedaron boquiabiertos. Había aparecido un inmenso lago, donde horas antes solo había tierra firme. La superficie era tan oscura como la tinta, pero reflejaba perfectamente la luz de la luna y las estrellas. A su alrededor, pequeñas luces flotaban en el aire, moviéndose erráticamente. De repente un sonido extraño resonó, como un gemido profundo, seguido de una risa ahogada. Los viajeros estaban aterrados, pero Pedro intentó mantener la calma, diciendo que podría ser un animal o un fenómeno natural. Cuando se acercó al lago para investigar, sucedió algo aún más aterrador. El agua empezó a formar pequeños remolinos, como si algo se moviera debajo de la superficie. Entonces, abruptamente, una de las luces flotantes se sumergió en el lago y desapareció. Segundos después apareció otra luz, pero esta vez dentro del agua, de color rojo brillante. Pedro retrocedió sintiendo una oleada de miedo inexplicable. Mientras intentaban decidir qué hacer, los sonidos a su alrededor se volvieron más intensos, sonando ahora como voces susurrando palabras en un idioma desconocido. Uno de los viajeros, visiblemente asustado, cayó de rodillas y comenzó a orar, mientras otro rogaba a todos que corrieran. Antes de que pudieran moverse, el lago empezó a desaparecer. El agua pareció ser absorbida por el suelo y las luces desaparecieron una a una. A los pocos minutos, el lugar volvió a tierra firme, como si nada hubiera pasado. El grupo regresó corriendo al campamento, pero no pudo dormir. Por la mañana, cuando Pedro intentó regresar al sitio para comprobarlo, no encontró más que tierra agrietada y vegetación intacta. Los viajeros juraron no mencionar nunca el episodio, pero Pedro no pudo olvidarlo. Hasta el día de hoy evita esa zona del bosque y se niega a hablar de lo sucedido. Para él, Ghost Lake no era solo una leyenda. Fue una advertencia de que hay cosas en la Amazonía que no se pueden entender ni controlar. Historia 5. Los rituales ocultos del bosque de Michoacán, México. Don Carlos, un fotógrafo de 32 años, siempre ha buscado lugares remotos para capturar impresionantes imágenes de la naturaleza. Durante un viaje a México, se sintió atraído por las historias locales sobre el bosque de Michoacán, famoso por su belleza y misterios. Al escuchar rumores sobre antiguos altares escondidos entre los árboles, decidió explorar la región, creyendo que encontraría restos históricos olvidados. Convenció a su amigo Javier, un arqueólogo aficionado, para que lo acompañara. Equipados con linternas, mochilas y cámaras, los dos partieron al anochecer, con ganas de disfrutar del clima fresco de la noche.
Un guía local les advirtió que evitaran ciertas áreas, diciendo que allí se habían llevado a cabo rituales durante generaciones. Carlos ignoró la advertencia pensando que era solo un intento de asustar a los turistas. A medida que se adentraron en el bosque, el entorno cambió. Los árboles se hicieron más densos y un silencio inusual dominaba el lugar, como si hasta los animales evitaran esa parte del bosque. Alrededor de la medianoche, Carlos y Javier encontraron la primera señal de que las historias podrían ser ciertas. Un altar rudimentario, hecho de piedras apiladas y cubierto de marcas rojas que parecían sangre seca. «Esto parece reciente», comentó Javier, mientras examinaba el lugar. Cerca del altar encontraron velas derretidas y pequeñas bolsas de tela que contenían huesos. Carlos empezó a tomar fotos, pero extrañamente su cámara dejó de funcionar. Intentó reiniciarlo varias veces sin éxito. De repente un sonido lejano llamó su atención. Fue un grito agudo, seguido de lo que sonó como un canto en un idioma desconocido. Javier sugirió regresar, pero Carlos, llevado por la curiosidad, insistió en dirigirse en dirección a los sonidos. El rastro se volvió más difícil de seguir y el aire se sentía más pesado, casi asfixiante. Después de caminar unos minutos, llegaron a un claro iluminado por una luz extraña. No era la luna, sino algo que parecía emanar de la propia tierra. En el centro del claro había otro altar, más grande y elaborado, con símbolos grabados en su superficie. Alrededor del altar, los troncos de los árboles estaban marcados con runas y diseños grotescos que representaban figuras humanas y animales. Mientras Javier examinaba los símbolos, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. Los dos se congelaron, sintiendo que ya no estaban solos. El claro empezó a llenarse de sonidos provenientes de todas direcciones. Pasos apresurados, risas distorsionadas y murmullos incomprensibles. Las linternas de los dos comenzaron a fallar, parpadeando irregularmente. Carlos, presa del pánico, intentó encender nuevamente su cámara, pero ésta permaneció inactiva. De repente, ambos sintieron una presencia detrás de ellos. Cuando se dieron la vuelta no había nada, pero el sonido de una respiración agitada llenó el aire. Sin dudarlo, comenzaron a correr de regreso por el sendero, ignorando los cortes causados por las ramas y rocas en el camino. Mientras corrían, los sonidos no disminuyeron. Parecía que algo los perseguía, pero nunca pudieron ver qué era. Finalmente vieron las luces de sus linternas de repuesto que habían dejado al comienzo del sendero y corrieron hacia ellos. Cuando llegaron al campamento, el silencio volvió abruptamente. Ningún sonido, ninguna presencia. Era como si el bosque hubiera vuelto a la normalidad. Al día siguiente, Carlos y Javier intentaron contar lo que vieron, pero nadie les creyó. Las fotografías tomadas ante el altar no revelaron más que árboles comunes y corrientes, sin altar ni símbolos. Desde entonces, Carlos ha dejado de explorar áreas remotas, pero sabe que lo que encontró esa noche no fue producto de su imaginación. Historia 6. El bosque prohibido de Aokigahara, Japón. Durante un viaje a Japón, Mariana, una joven fotógrafa de 28 años, decidió explorar el misterioso bosque de Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidas. El lugar, situado al pie del monte Fuji, es famoso por sus densos árboles, su silencio opresivo y sus oscuras historias que atraen a curiosos de todo el mundo. Para Mariana fue una oportunidad única de capturar imágenes impresionantes y explorar un lugar con tanta importancia histórica y cultural. Al llegar al lugar a primera hora de la tarde, notó lo diferente que era el ambiente. El aire se sentía más frío que en el resto de la región y el sonido de pájaros y animales era casi inexistente. Mariana estaba acompañada por un guía local, Takeshi, quien a pesar de tener experiencia, mostró cierta vacilación al adentrarse. En el bosque, ¿alguna vez has oído hablar de senderos que cambian?, preguntó Mariana tratando de iniciar una conversación mientras ajustaba su cámara. Takeshi asintió y explicó que muchos visitantes informaron haberse perdido, incluso en senderos bien marcados, como si algo los hubiera desviado intencionalmente. También mencionó figuras oscuras que algunas personas afirmaban haber visto entre los árboles, pero que él nunca había presenciado en persona. A medida que avanzaban, Mariana tomó fotografías de la vegetación única y de las formaciones, rocosas cubiertas de musgo. Todo parecía en calma hasta que sin previo aviso comenzó a formarse una espesa niebla que cubría el suelo y dificultaba la visibilidad. Takeshi sugirió que regresaran, pero Mariana insistió en continuar. Poco después sucedió algo extraño. El rastro que seguían simplemente desapareció. Mariana miró a su alrededor confundida, pero no encontró marcas ni señales del camino que habían tomado minutos antes. Takeshi, que conocía bien el bosque, también parecía desorientado. «Eso no tiene sentido»,
Estábamos siguiendo la ruta principal, murmuró, mirando a su alrededor con sospecha. Mientras intentaban orientarse, Mariana notó movimiento entre los árboles. Fue rápido, casi imperceptible, pero parecía una figura humana. «Takeshi, ¿viste eso?», preguntó, señalando la dirección del movimiento. Antes de que pudiera responder, un extraño sonido resonó en el bosque, algo entre un susurro y un gemido lejano. Takeshi le pidió que se mantuviera cerca y evitara alejarse. Pero a medida que avanzaban en busca de una salida, los árboles parecían acercarse, creando un laberinto imposible. En cada vuelta regresaban a un lugar que parecía idéntico al anterior, como si estuvieran dando vueltas. De repente, Mariana volvió a ver la figura, esta vez más clara. Era una sombra alta y alargada, que parecía moverse sin tocar el suelo. Intentó tomar fotografías, pero la cámara se atascó y se negó a funcionar. La figura desapareció entre los árboles, pero el sonido de pasos pesados permaneció alrededor. En un momento de desesperación, Takeshi sacó de su mochila una pequeña campana budista que llevaba como protección. Empezó a tocarlo, murmurando una oración. Mariana no entendió lo que decía, pero sintió que el ambiente cambiaba levemente. El sonido de pasos cesó y la niebla comenzó a disiparse. Poco después, el rastro reapareció ante ellos, como si nunca hubiera desaparecido. Takeshi, visiblemente conmocionado, aceleró el paso, insistiendo en que abandonaran el bosque inmediatamente. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Mariana miró hacia atrás y vio por última vez la figura sombría que los observaba a lo lejos, inmóvil entre los árboles. Mariana decidió no volver nunca más a Aokigahara. A pesar de sus habilidades con la cámara, ninguna de las fotografías de esa tarde era utilizable. Todas estaban borrosas o completamente oscuras. Ella cree que el bosque guarda secretos que no deben explorarse y que los informes sobre figuras sombrías no son solo leyendas. Historia 7. Los pasos invisibles de la selva lacandona, México. La selva lacandona, en el sur de México, es uno de los lugares más remotos y encantadores del país, pero también guarda historias que dejan escalofríos a cualquiera. Diego, biólogo de 35 años, y su amigo Enrique, fotógrafo de vida silvestre, decidieron acampar en la región para documentar especies raras. Eran principios de noviembre y tenían previsto pasar 3 noches en el corazón del bosque, lejos de cualquier rastro de civilización. Los dos acamparon junto a un río poco profundo, donde el agua fluía suavemente, creando un ambiente tranquilo. Durante el día todo parecía perfecto. Sonidos de pájaros, luz del sol filtrándose entre los árboles y algunas fotografías impresionantes de monos y aves exóticas. Pero cuando cayó la noche, el ambiente cambió. La primera noche, mientras revisaban las fotografías tomadas durante el día, ambos escucharon pasos alrededor de las tiendas. Parecían alguien que caminaba lentamente, casi arrastrando los pies. Enrique salió con una linterna, pero no encontró más que hojas y ramitas secas en el suelo. Probablemente sea un animal, sugirió Diego, tratando de tranquilizarlo. Pero en el fondo sabía que era extraño. Los pasos tenían un ritmo humano, algo que ningún animal local haría. La segunda noche el fenómeno se intensificó. Apenas se habían acostado cuando comenzaron de nuevo los pasos, esta vez más cerca, y en mayor número, como si varias personas caminaran por el campamento. Diego y Enrique salieron rápidamente de las tiendas, equipados con linternas y cuchillos, pero no había nadie. Mientras escaneaban el perímetro, las linternas empezaron a fallar, parpadeando como si las baterías se estuvieran agotando. Fue entonces cuando Enrique señaló el suelo. Las hojas estaban aplastadas en un patrón que indicaba claramente huellas humanas. El problema fue que las huellas simplemente desaparecieron después de unos pocos metros, sin indicación de dónde podrían haber ido. Los dos, ahora alarmados, decidieron permanecer despiertos el resto de la noche. Sentados junto al fuego, volvieron a escuchar los pasos, ahora provenientes del interior del bosque, como si algo los observara desde la distancia. Diego sugirió gritar, esperando ahuyentar lo que fuera, pero Enrique lo detuvo. «¿Qué pasa? Si no es algo que podamos ahuyentar», preguntó Enrique en voz baja. En la tercera y última noche, ambos ya estaban agotados. A pesar del miedo, decidieron que necesitaban descansar, pero acordaron turnarse para observar. Diego fue el primero en dormir, mientras Enrique hacía guardia. Alrededor de las 3 de la madrugada, Enrique escuchó no solo pasos, sino también débiles susurros, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no reconocía. Aterrado, despertó a Diego, quien inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Ahora llegaban susurros y pasos de todos lados rodeando el campamento. Diego intentó utilizar un silbato de emergencia que había traído, pero el sonido pareció ser absorbido por la oscuridad, volviéndose sorprendentemente débil.
Cuando el sol finalmente empezó a salir, los sonidos cesaron abruptamente, como si nunca hubieran existido. Diego y Enrique rápidamente desmantelaron el campamento y se marcharon, decididos a no pasar una noche más allí. De regreso al pueblo, Enrique revisó fotografías del bosque, pero encontró algo inexplicable. En algunas imágenes tomadas cerca del campamento, aparecían sombras humanas entre los árboles, incluso cuando estaban seguros de que estaban solos. Hasta el día de hoy, ambos evitan hablar de lo ocurrido en aquel viaje. Para ellos, las huellas invisibles de la selva lacandona no eran las de animales o personas, sino las de algo que no debía encontrarse. Historia 8. La maldición del bosque de Hoia Baciu, Rumania. El bosque de Hoia Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumania, ya era famoso entre los lugareños por sus historias de desapariciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales. Fue esta fama la que atrajo a un grupo de 5 amigos europeos apasionados por las aventuras y los misterios. Entre ellos, Sofía, una estudiante de arqueología de 27 años, decidió documentar la expedición en vídeo, creyendo que así podrían desmentir los mitos y descubrir algo interesante. Llegaron al bosque una mañana de primavera, cuando brillaba el sol y los vientos soplaban suavemente entre los árboles. Guiados por mapas y GPS, decidieron explorar una zona conocida por ser el epicentro de una actividad inusual. El grupo estaba de muy buen humor, pero a medida que avanzaban, algo en el bosque parecía diferente. Los árboles, retorcidos y sin hojas, creaban un paisaje casi surrealista. El silencio era absoluto, salvo el sonido de sus propios pasos. La primera noche acamparon en un claro circular que, según los informes, fue escenario de extraños fenómenos. El GPS de Sofía empezó a fallar nada más llegar, oscilando entre coordenadas sin sentido. Decidieron ignorar esto. Montaron sus tiendas y encendieron un fuego. Mientras hablaban y reían, una tenue luz apareció en el cielo. «Debe ser algún dron o estrella», dijo Andrei, el más escéptico del grupo. Sin embargo, la luz comenzó a moverse erráticamente, acercándose y alejándose como si los observara. Sofía intentó filmar, pero la cámara estaba desenfocada y solo captaba un brillo difuso. La segunda noche el ambiente se volvió más pesado. Mientras exploraban el bosque al anochecer, escucharon voces. Parecían venir de todas direcciones, pero eran suaves e indistintas como susurros. «Deben ser otras personas», sugirió Elena, tratando de mantener la calma. Pero por mucho que buscaron, no encontraron a nadie. Cuando regresaron al campamento, el claro parecía diferente. Los árboles circundantes parecían haberse acercado, como si el espacio se hubiera reducido. El fuego se encendió, pero la leña ardió de manera inusual, desprendiendo chispas verdes. Fue esa noche que el grupo empezó a darse cuenta de que algo andaba profundamente mal. Los hechos culminaron la tercera noche. Las luces, esta vez más numerosas, flotaban en círculo alrededor del claro. Los susurros se convirtieron en gritos lejanos y los amigos empezaron a sentir una presencia, algo que no podían ver, pero que parecía moverse a su alrededor. Sofía, presa del pánico, intentó convencer al grupo de que se marchara, pero cuando intentaron seguir el camino de regreso, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo. Todos los senderos los llevaron de regreso al mismo claro. El miedo se convirtió en pavor cuando Elena desapareció. En un segundo ella estaba justo detrás de ellos, y al siguiente desapareció sin dejar rastro. El grupo permaneció despierto, toda la noche, llamando a Elena y tratando de no sucumbir a la desesperación. Cuando finalmente salió el sol, Andrei, Sofía y los otros 2 amigos lograron encontrar el camino de regreso a la ciudad, pero nunca volvieron a ver a Elena. A su regreso, todos reportaron síntomas extraños: náuseas, insomnio y una sensación constante de ser observados. Las imágenes grabadas por Sofía fueron analizadas, pero solo mostraron distorsiones y destellos de luz, sin nada concluyente. Los residentes locales reforzaron lo que ya habían dicho. El bosque estaba maldito y nadie debería ir allí de noche. Sofía cree que hay algo en ese claro que no quiere ser encontrado y que el bosque de Hoia Baciu guarda secretos que tal vez nunca sean revelados. Historia 9. El bombero en el bosque de Chiapas, México. En el sur de México, en la densa selva de Chiapas, hay una historia que recorre los pueblos locales durante generaciones. Entre los cazadores y los residentes mayores, todos conocen la leyenda del hombre del fuego. Una figura incandescente que aparece en lo más profundo del bosque, persiguiendo a quienes se atreven a aventurarse por sus senderos. La historia, aunque muchos la consideran solo un mito, se volvió real para Marcos, un experimentado cazador de 43 años. Marcos siempre había cazado en la región,
conociendo cada camino y cada sombra del bosque. Nunca creyó en supersticiones, creyendo que todas las historias de hombres de fuego y otros espíritus no eran más que inventos creados para asustar a los jóvenes. Pero todo cambió una mañana de otoño, cuando él y su amigo Roberto decidieron cazar jabalíes en una zona remota del bosque, donde rara vez nadie se aventuraba. La mañana parecía normal y los dos hombres siguieron los empinados senderos, en busca de huellas de animales. Pero a medida que se alejaban del pueblo, un extraño calor empezó a apoderarse del ambiente. El aire, que antes era fresco, de repente se volvió viciado. Roberto, más sensible al calor, empezó a quejarse de que algo andaba mal, pero Marcos, inmune al clima cálido del bosque, no le hizo mucho caso. Fue entonces cuando el sonido de algo rompiendo ramas a lo lejos llamó su atención. Ambos se agacharon y esperaron en silencio. Lo que oyeron a continuación los dejó paralizados. Pasos pesados pero con una cadencia extraña, como si alguien arrastrara los pies. Marcos, curioso, se acercó cautelosamente y Roberto, incómodo, les pidió que regresaran. Sin embargo, Marcos insistió y los dos se dirigieron en dirección al sonido. De repente, la luz a su alrededor cambió. El sol que antes había iluminado intensamente el bosque desapareció por un momento, como si algo invisible lo oscureciera. Marcos, preocupado, miró a Roberto, que ahora estaba pálido, con la vista fija en algo que tenía delante. Allí, entre los árboles, apareció una figura envuelta en una luz brillante, como si estuviera hecha de fuego. El hombre, alto y delgado, estaba completamente iluminado por una intensa llama que emanaba de su cuerpo, pero extrañamente no ardía. Sus contornos eran borrosos, como si el fuego fuera solo una proyección, pero aún así parecía real. «Marcos, ¿qué es esto?», preguntó Roberto con la voz temblorosa, pero Marcos, increíblemente, no podía quitar la vista de la figura. La vista fue tan fuerte que su corazón dio un vuelco. La figura parecía acercarse, moviéndose lentamente. Pero antes de que pudiera dar un paso, se levantó un fuerte viento que se llevó las hojas y provocó un ruido ensordecedor. El hombre de fuego no se movió, pero la luz que lo rodeaba se intensificó, iluminando todo a su alrededor como un fuego. En ese momento Marcos sintió un calor insoportable e, instintivamente, echó a correr hacia el claro. Roberto, aterrado, lo siguió sin preguntar. Cuando miraron hacia atrás, vieron la figura desaparecer en el aire, como si se desintegrara, en llamas. Cuando finalmente llegaron al pueblo, ambos jadeaban y sudaban a pesar del aire fresco de la mañana. Marcos intentó explicar lo sucedido, pero Roberto no podía decir una palabra. La experiencia fue tan aterradora que ambos nunca volvieron a mencionar el incidente. Pasaron los años, pero Marcos nunca más volvió a entrar a esa parte del bosque. El calor del hombre de fuego todavía lo perseguía en sus sueños. Escuchó otros informes de cazadores que también se habían cruzado en el camino de la figura en llamas, y para todos el resultado fue el mismo: un calor insoportable, una luz cegadora, y luego la figura desapareció en el aire sin dejar rastro. Lo que pasó en aquel bosque de Chiapas nunca se explicó del todo, pero Marcos nunca dudó de lo que vio. Para él, el hombre de fuego no era una leyenda, sino un ser real, una presencia del bosque que por alguna razón decidió aparecerse ante él. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 10. La llamada fantasma en el bosque de Guerrero, México. El bosque de Guerrero, con su densa vegetación y profundas sombras, siempre ha sido un lugar que ha despertado admiración y temor entre los lugareños. Los informes de fenómenos inexplicables y avistamientos de figuras extrañas en los senderos eran comunes entre los lugareños. Pero un grupo de exploradores de la Ciudad de México, formado por 4 viejos amigos, decidió aventurarse en la región para documentar lo que consideraban un simple folclore. Javier, un fotógrafo de 30 años, Luisa, periodista, y los hermanos Marcos y Diego, ambos con un fuerte interés por las historias sobrenaturales, estaban entusiasmados con la idea de pasar una noche en el bosque e investigar los misterios que rodeaban él. Sin prestar mucha atención a las advertencias de los vecinos del pueblo vecino, el grupo partió en una mañana soleada, armado con cámaras, grabadoras y equipos de grabación de audio. La primera parte del viaje fue tranquila y el grupo se maravilló ante el exuberante paisaje y la diversa fauna local. Sin embargo, a medida que se adentraron en el bosque, el clima empezó a cambiar. El cielo, que antes estaba despejado, se cubrió de densas nubes y el aire pareció volverse más denso y húmedo.
Luisa, que estaba más atenta a las señales del bosque, empezó a sentir un malestar cada vez mayor. Mencionó el hecho de que los árboles parecían crecer de manera anormal, curvándose hacia adentro como si estuvieran formando un camino cerrado. El grupo decidió acampar al borde de un arroyo, donde el agua corría mansamente, un lugar que parecía seguro y tranquilo. Pero al caer la noche, la sensación de malestar aumentó. El silencio absoluto del bosque, interrumpido solo por los sonidos de insectos y animales nocturnos, empezó a dar paso a algo más extraño. Alrededor de la medianoche, cuando todos estaban reunidos alrededor del fuego, Marcos fue el primero en escuchar un sonido lejano. Un susurro. Javier. El sonido parecía venir del interior del bosque, pero la voz era inconfundible. Miró a los demás, pero todos estaban atentos al fuego, sin entender nada. Cuando volvió a llamar a Javier, el sonido se repitió, pero esta vez fue más fuerte. Y claro, Marcos. Sorprendido, Marcos se levantó y caminó hasta el borde del claro. ¿Quién está ahí?, gritó, pero la única respuesta que obtuvo fue una risa baja, casi ahogada, proveniente de los árboles circundantes. El sonido era macabro, como si una risa burlona lo desafiara. El ahora inquieto grupo comenzó a preguntarse si se trataba de algún tipo de broma. Javier, intentando racionalizar, sugirió que podría tratarse de un animal imitando voces humanas. Sin embargo, las cosas empezaron a tomar un giro mucho más aterrador. De repente todos escucharon sus propios nombres, no solo desde una dirección, sino desde todo el campamento. Luisa, Diego, Javier, Marcos. Las voces eran inconfundibles, pero no provenían de ninguna persona visible. La risa continuó, haciéndose más fuerte y más cercana, hasta que pareció hacer eco en sus cabezas. Fue entonces cuando el miedo realmente se apoderó de ella. No estaban solos. Algo en el bosque sabía sus nombres y se divirtió con la situación. Luisa, con la mano temblorosa, intentó grabar el incidente con su grabadora de audio, pero la cinta empezó a emitir un extraño silbido, captando solo risas distorsionadas y voces lejanas. Presa del pánico, el grupo decidió irse, pero mientras intentaban seguir el camino de regreso al pueblo, se dieron cuenta de que los senderos habían desaparecido. El bosque parecía estar cambiando ante sus ojos, y los caminos que habían seguido anteriormente ahora estaban cerrados. Con cada paso, las voces se volvían más claras y agresivas, seguidas ahora por unas risas inquietantes que los rodeaban, haciéndoles preguntarse si era real o una ilusión. Solo después del amanecer, con extremo cansancio y miedo, pudieron encontrar la salida del bosque. Llegaron al pueblo como si hubieran vivido una pesadilla, incapaces de articular una explicación completa de lo que habían experimentado. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha vuelto a ingresar al bosque de Guerrero. Las grabaciones de Luisa nunca se pudieron escuchar con claridad y todos los registros realizados durante la expedición mostraban imágenes borrosas o distorsionadas. Lo que quedó fue la sensación de que algo en ese bosque no quería ser encontrado y que el llamado de las voces y las risas todavía los persigue, incluso después de tanto tiempo. Historia 11. El misterio de las sombras en el bosque Big Thicket, Texas, Estados Unidos. En el este de Texas, el bosque Big Thicket es conocido por su biodiversidad, pero también tiene una reputación oscura entre los lugareños. Durante décadas, han circulado historias de desapariciones inexplicables, luces extrañas y presencias invisibles. Esta es la historia de Rachel Monroe, una experimentada guía de senderos que nunca creyó en los rumores hasta que se enfrentó a algo que cambió su vida para siempre. Rachel tenía 35 años y era conocida por su profundo conocimiento de los senderos y la flora de la región. Para ella, Big Thicket era un remanso de paz y un lugar perfecto para desconectar del bullicio de la vida moderna. Por eso, cuando la contrataron para guiar a un pequeño grupo de turistas en un sendero nocturno, aceptó sin dudarlo. Era una noche, de luna llena, ideal para paseos con luz natural. Rachel dirigió un grupo de 3. Kevin, un fotógrafo aficionado, su hermana menor, Mia, y un escritor llamado Lucas, que buscaba inspiración para su próximo libro. Todos parecían entusiasmados con la idea de explorar el bosque bajo la luz de la luna. El inicio de la caminata fue tranquilo. La luz plateada de la luna iluminaba los senderos y el grupo quedó fascinado por las sombras de los altos árboles y los sonidos de los animales nocturnos. Rachel explicó sobre las plantas locales y contó datos interesantes sobre la fauna, mientras Kevin tomaba fotos y Mia hacía preguntas curiosas. Lucas parecía más reservado, pero lo anotaba todo en su libreta con entusiasmo. Pero a medida que se adentraban en el bosque, Rachel empezó a notar algo extraño. El aire era cada vez más frío, algo inusual en esta época del año.
Además, los sonidos del bosque comenzaron a apagarse. El canto de los grillos, el susurro de las hojas en el viento, todo parecía ser tragado por un silencio inquietante. ¿Sentiste eso?, preguntó Rachel, tratando de ocultar su preocupación. Hace más frío, respondió Kevin frotándose los brazos. ¿Y dónde están los sonidos? Es muy silencioso. Mia se rió nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Tal vez los animales estén durmiendo. Rachel intentó mantener la calma, pero sabía que algo andaba mal. El bosque nunca estaba completamente en silencio, ni siquiera de noche. Decidió que lo mejor era acortar el camino y regresar a la base. Pero al darse la vuelta se dio cuenta de que el camino parecía diferente. Los árboles circundantes parecían estar más juntos, y lo que alguna vez fue un sendero bien marcado ahora parecía un desastre de raíces y hojas. ¡Qué raro! Creo que estamos un poco fuera de lugar, dijo Rachel tratando de parecer segura. El grupo continuó en silencio, pero la tensión era palpable. Entonces Kevin se detuvo de repente y señaló el suelo. «Mira esto». En medio del camino había huellas, pero no eran huellas normales. Eran enormes, con dedos largos y marcas profundas, como si la criatura que los dejó fuera increíblemente pesada. «Eso no es de ningún animal que yo conozca», dijo Rachel, examinando las marcas de cerca. «Quizás sea un oso», sugirió Mia. Su voz temblaba ligeramente. «No», respondió Lucas mirando las huellas con los ojos muy abiertos. «Los dedos no se parecen a nada que tendría un oso». Mientras discutían, un sonido grave y gutural resonó en el bosque. No fue un rugido ni un grito, sino algo intermedio, cargado con un tono que puso los pelos de punta a todos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Rachel, ahora claramente alarmada. El grupo aceleró el paso, pero parecía como si el bosque conspirara contra ellos. Los árboles parecían moverse, sus sombras danzaban de forma antinatural a la luz de la luna. Kevin intentó usar su cámara para iluminar el camino con el flash, pero con cada fotografía que tomaba las imágenes mostraban figuras borrosas en las sombras, como si algo o alguien las estuviera observando. De repente Lucas se detuvo y señaló uno de los árboles cercanos. ¿Viste eso? Rachel miró en la dirección que él señalaba y vio una sombra que se movía rápidamente entre los árboles. No parecía humano ni animal. Era una silueta alta y esbelta, con brazos anormalmente largos que parecían mezclarse con las sombras a su alrededor. El grupo empezó a correr, pero las sombras parecían seguirlos, moviéndose más rápido de lo que nadie podía imaginar. Ahora llegaban sonidos guturales de todas direcciones y el aire parecía volverse más y más pesado. Rachel intentó mantener el liderazgo, pero su mente estaba en pánico. Nunca había visto nada parecido en todos sus años de trabajo en el bosque. Cuando finalmente vieron un claro, Rachel les ordenó correr allí. Cuando llegaron, volvió el silencio y las sombras desaparecieron. El grupo se reunió en el centro del claro, jadeando y aterrorizado. ¿Eso fue real?, preguntó Mia con lágrimas en los ojos. Kevin miró su cámara y se estremeció al ver las fotos. Todos mostraban las sombras de cerca, casi como si estuvieran justo al lado de ellos. En una de las fotografías se podía ver claramente entre los árboles un rostro pálido y distorsionado, con ojos que brillaban en la oscuridad. Rachel sabía que necesitaba sacarlos de allí. Después de unas horas de caminata, finalmente encontraron el camino de regreso. Nadie dijo una palabra durante el viaje, y cuando llegaron a la base, todos acordaron no volver a hablar nunca más de lo sucedido esa noche. Hoy, Rachel evita guiar senderos nocturnos y nunca más se ha adentrado tanto en el bosque Big Thicket. Ella cree que las sombras que encontraron esa noche eran algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier animal o fenómeno natural. Y hasta el día de hoy, cuando cierran los ojos, todavía pueden escuchar ese sonido gutural y sentir los ojos invisibles que los observaban. Historia 12. El Valle de las Almas en Redwood Forest, California, Estados Unidos. Redwood Forest, conocido por sus imponentes y centenarios árboles, es un lugar que inspira asombro y respeto. Sin embargo, pocos conocen la oscura historia de Sioe, Valle das Almas, una zona aislada y casi inaccesible, rodeada de aterradoras leyendas que los residentes locales evitan mencionar. Se dice que quien entra al valle nunca vuelve a ser el mismo. Este es el relato de Daniel Carter, un botánico que decidió desafiar las advertencias y explorar la zona por su cuenta. Daniel tenía 38 años y le apasionaba catalogar plantas raras. Estaba trabajando en un proyecto de investigación financiado por una universidad de renombre y Redwood Forest era su destino favorito. Después de escuchar rumores sobre una especie única de helecho que crecía exclusivamente en Valle das Almas, Daniel se sintió atraído por la posibilidad de descubrir algo nuevo.
Haciendo caso omiso de los consejos de sus colegas y de las historias locales sobre desapariciones en la zona, decidió explorar el lugar. La mañana del 15 de septiembre, Daniel estacionó su jeep a la entrada de un sendero poco transitado. Llevaba una mochila con provisiones, un GPS, una cámara y su libreta. El bosque estaba en silencio y el aire se sentía pesado, como si la naturaleza contuviera la respiración. Se convenció de que era solo su imaginación y siguió adelante. El sendero estaba inicialmente bien señalizado, pero a medida que se acercaba al valle empezó a desaparecer, engullido por gruesas raíces y densos arbustos. El GPS de Daniel comenzó a fallar, mostrando su ubicación como un punto estático, incluso mientras caminaba. Intentó no prestar atención al hecho, confiando en sus habilidades de orientación. Después de horas de caminata, Daniel finalmente llegó a lo que parecía ser la entrada al valle. El área estaba envuelta en una niebla baja y espesa que parecía palpitar levemente, como si tuviera vida propia. Notó que el sonido del bosque había desaparecido por completo. Ni pájaros ni insectos, solo el sonido ahogado de sus propios pasos. Al atravesar la niebla, Daniel fue invadido por una sensación de frío intenso, como si hubiera atravesado una barrera invisible. El valle no se parecía a ningún otro lugar que hubiera visto jamás. Los árboles estaban retorcidos, con ramas que parecían brazos extendidos hacia el cielo. El suelo estaba cubierto de una extraña vegetación verde fosforescente que despedía un tenue brillo en la penumbra. A pesar de su malestar, comenzó a explorar y fotografiar las plantas de los alrededores. Fue entonces cuando encontró el helecho que buscaba. Era increíblemente hermoso, con hojas que parecían de cristal. Estaba a punto de tomar una muestra cuando escuchó un sonido lejano, algo entre un llanto y un gemido. Daniel se quedó paralizado, tratando de identificar la fuente del sonido. Parecía venir de varias direcciones a la vez. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que era solo el viento, pero el sonido empezó a intensificarse. Era como si docenas de voces gemieran al unísono, haciendo eco entre los árboles. El botánico decidió que era hora de salir de allí. Tomó la muestra del helecho y comenzó a regresar por el mismo camino por el que había venido. Sin embargo, la niebla ahora era más espesa y no pudo encontrar el rastro. Con cada paso, la sensación de ser observado aumentaba. Mirando a su alrededor, notó sombras que se movían entre los árboles. Tratando de mantener la calma, aceleró el paso, pero los lamentos se hicieron más fuertes y más cercanos. De repente, una figura apareció ante él. Era alta y esbelta, con un cuerpo traslúcido que parecía hecho de humo. Sus ojos brillaban de un blanco apagado y su presencia exudaba una energía opresiva. Daniel intentó correr, pero la figura lo siguió, moviéndose sin esfuerzo entre los árboles. Mientras corría, empezó a notar que el paisaje a su alrededor parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. Pasó varias veces por delante de los mismos árboles retorcidos, pero no encontró salida. Fue entonces cuando comenzó a escuchar las voces susurrar su propio nombre. Daniel, vuelve. Las palabras fueron seguidas por risas distorsionadas y gemidos agonizantes. Cayó de rodillas tratando de taparse los oídos, pero los sonidos parecían venir del interior de su mente. Desesperado, Daniel empezó a gritar, suplicando que parara. En respuesta, las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse hasta que estuvo rodeado de figuras translúcidas, todas mirándolo fijamente. Era como si el valle estuviera vivo, alimentándose de su miedo. De repente escuchó un sonido fuerte, parecido a un trueno, y todo se oscureció. Cuando despertó, estaba tendido en el comienzo del sendero, bajo la luz del sol. Su mochila estaba a su lado, pero la muestra de helecho había desaparecido, al igual que las fotografías que tomó. Su GPS ahora funcionó perfectamente, mostrando que estaba exactamente donde comenzó. Al regresar a la ciudad, Daniel intentó contar lo sucedido, pero nadie le creyó. Sus compañeros pensaron que había sufrido agotamiento o deshidratación. Sin embargo, sabía lo que había visto. Las voces y las sombras todavía atormentaban sus sueños y nunca regresó al bosque de Redwood. Hoy en día, el Valle de las Almas sigue siendo un misterio y pocos se atreven a aventurarse en sus profundidades. Quienes se atreven a hablar sobre el lugar dicen que alberga los espíritus de aquellos que se atrevieron a faltarle el respeto al bosque, atrapados eternamente en sus sombras retorcidas. Historia 13. El camino de los espíritus en el bosque de San Juan, Puerto Rico. El bosque de San Juan en Puerto Rico es famoso por su exuberante belleza y senderos que atraen a aventureros de todo el mundo. Sin embargo, los lugareños evitan un sendero en particular, conocido como The Spirit Trail. Hay quienes dicen que al caer la noche se convierte en un camino embrujado,
donde los gritos resuenan entre los árboles y figuras confusas acechan a los viajeros. Esta es la historia de Mariana Torres, una fotógrafa de 29 años que decidió desafiar los rumores y explorar el lugar para un proyecto personal. Mariana siempre ha estado fascinada por las leyendas urbanas y los paisajes exóticos. Trabajando como fotógrafa independiente, se especializó en capturar la esencia de lugares poco explorados y llenos de historias misteriosas. Cuando escuchó sobre Atrilla dos Espíritus, vio la oportunidad perfecta para combinar su pasión por la aventura y la fotografía. Después de semanas de planificación, aterrizó en Puerto Rico con su equipo y una determinación inquebrantable de desmitificar el famoso sendero. En la mañana del 12 de agosto, Mariana se reunió con un guía local llamado Enrique, quien la llevó al comienzo del sendero. Él se negó a acompañarla más allá de ese punto. Este sendero no es lugar para juegos, señorita. Muchos de los que entraron nunca más fueron vistos, y los que regresaron, bueno, nunca fueron los mismos, dijo, con tono serio. Mariana sonrió tratando de ocultar el malestar que sentía al escuchar sus palabras. El sendero parecía inofensivo a la luz del día, con árboles altos formando un techo natural que filtraba la luz del sol. Mariana siguió caminando, fotografiando el paisaje y anotando detalles en su cuaderno. El bosque era encantador, pero con el paso de las horas empezó a notar algo extraño. No había señales de vida animal, ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo el sonido de tus propios pasos y el ocasional susurro de las hojas. Al llegar a una bifurcación del camino, Mariana notó un cartel de madera desgastado, con inscripciones casi ilegibles. Pudo distinguir la palabra «cuidado». Haciendo caso omiso de la advertencia, decidió tomar la ruta menos obvia, con la esperanza de encontrar algo más interesante para fotografiar. Fue entonces cuando el ambiente empezó a cambiar. El aire parecía más denso, y la luz del sol que previamente había iluminado el camino se volvió más tenue, como si los árboles hubieran decidido bloquear el cielo sobre ella. Una fina niebla comenzó a formarse trayendo un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo podrido. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma, diciéndose que todo era producto de su imaginación. A medida que avanzaba, empezó a escuchar sonidos lejanos. Al principio pensó que era solo el viento que pasaba entre los árboles, pero pronto se dio cuenta de que eran susurros. No podía entender las palabras, pero las voces parecían rodearla, aumentando en intensidad. Mariana se detuvo tratando de localizar la fuente, pero lo único que vio fueron sombras que se movían rápidamente entre los árboles. Sacando su cámara, tomó algunas fotografías hacia las sombras. Cuando miró la pantalla, sintió que se le helaba la sangre. En una de las imágenes se podía ver claramente una figura humanoide, con brazos largos y un rostro desprovisto de rasgos salvo unos ojos brillantes y vacíos. Miró a su alrededor, pero no había nada allí. Mariana comenzó a caminar más rápido, tratando de ignorar la sensación de ser seguida. De repente tropezó con algo en el suelo. Cuando miró hacia abajo, vio que era un collar con un colgante de oro en forma de cruz. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, parcialmente enterrado en la tierra. Al levantar el objeto, sintió una oleada de escalofríos, como si algo invisible acabara de atravesarla. A partir de ese momento las cosas empeoraron. Los susurros se convirtieron en gritos lejanos y el camino empezó a cambiar. Intentó regresar, pero el rastro parecía continuar indefinidamente, como si el bosque jugara con su percepción. Los árboles que alguna vez parecieron familiares, ahora estaban retorcidos y las sombras se acercaban cada vez más. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Una voz grave, casi gutural, llamó: «Mariana». El sonido venía de todos lados, acompañado de una risa grotesca que resonó en el bosque. Desesperada comenzó a correr, ignorando las ramas que arañaban su piel y los constantes tropezones con las raíces expuestas. Después de lo que parecieron horas de fuga, Mariana encontró un claro. En el centro había un círculo de piedras con extrañas marcas grabadas en ellas. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, sintió una presencia detrás de él. Al darse vuelta lentamente, vio varias figuras emergiendo de la niebla. Eran altos, delgados, y sus rostros parecían máscaras de sufrimiento. Mariana gritó, pero ningún sonido salió de su boca. Las figuras comenzaron a rodearla, sus manos esqueléticas extendiéndose hacia ella. Cuando todo parecía perdido, escuchó el sonido de una campana lejana.
En un abrir y cerrar de ojos, las figuras desaparecieron y la niebla comenzó a disiparse. Tambaleándose, Mariana encontró fuerzas para correr hacia el sonido de la campana. Pronto vio la entrada al sendero, y para su sorpresa, Enrique estaba allí sosteniendo una pequeña campana de latón. «Sabía que necesitarías ayuda», dijo con una mirada seria. De regreso a la seguridad del pueblo, Mariana intentó contar su experiencia, pero nadie le creyó. Las fotos de su cámara estaban borrosas, excepto una. La imagen de la figura humanoide con ojos brillantes. Intentó olvidar lo sucedido, pero las voces y las risas aún resonaban en su mente. Hoy Mariana evita hablar del camino de los espíritus, pero sus fotografías han ganado notoriedad, despertando la curiosidad de otros aventureros. Sin embargo, pocos tienen el coraje de seguir sus pasos, sabiendo que el bosque guarda secretos que quizás sea mejor dejar intactos. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 14. El guardián del bosque oscuro de Redwood, California. Pocos lugares en el mundo son tan majestuosos como el bosque de Redwood de California. Las secuoyas gigantes, con sus copas tocando el cielo, son un espectáculo que inspira asombro y humildad. Pero para algunos lugareños hay un área que todos evitan. El bosque oscuro, una sección aislada y virgen donde la luz del sol apenas penetra y donde dicen vive el guardián. Esta historia la contó Miguel Álvarez, un guardabosques retirado que pasó casi 30 años patrullando la región. Según él, en esa zona había algo que no debía ser tocado. Cuenta su experiencia, una noche en la que la curiosidad casi le cuesta la vida. Trabajé en el Parque Nacional Redwood durante 28 años. Durante todo este tiempo, escuché innumerables historias de visitantes y colegas sobre lugares malditos, senderos encantados y criaturas misteriosas. Siempre traté todo como superstición o exageración. Después de todo, mi trabajo era proteger el bosque y a sus visitantes, no dejarme llevar por mitos. Pero todo cambió una noche de invierno de 2007. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando recibí una llamada de emergencia. Un grupo de campistas se había perdido en una zona remota. Se habían aventurado más allá de los senderos marcados, algo que siempre les advertimos que no hicieran. Cogí mi linterna, mi brújula y un mapa y partí solo. Conocía bien el bosque. Y no pensé que tardaría mucho en encontrarlos. La noche era fría y silenciosa. A medida que me alejaba de los senderos principales, noté que el bosque se veía diferente. No era solo la oscuridad, sino una sensación de pesadez en el aire, como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Después de caminar aproximadamente media hora, escuché algo a lo lejos. Sonaba como una risa, pero no era exactamente humana. Mi corazón se hundió, pero seguí avanzando, pensando que tal vez eran los campistas. Grité, llamándolos, pero la única respuesta fue el sonido de pasos rápidos entre los árboles. Seguí los sonidos hasta que encontré un pequeño claro. Allí vi algo que nunca pude explicar. En el centro del claro había un círculo de piedras dispuestas meticulosamente, como un altar. Dentro del círculo había enormes huellas que parecían las de una criatura bípeda, pero eran más grandes que cualquier animal conocido. El aire allí era aún más pesado y un olor a madera quemada mezclado con algo podrido llenó mis fosas nasales. Antes de que pudiera decidir qué hacer, escuché una voz. Era serio y resonaba como si viniera de todas partes. «No deberías estar aquí», dijo. Giré la linterna, pero no había nadie. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo moviéndose entre los árboles. Era una figura alta de unos 2,5 metros de altura, cubierta por una especie de pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban de un rojo intenso y sus manos terminaban en garras largas y afiladas. Cuando la luz de mi linterna tocó a la criatura, dejó escapar un rugido que hizo temblar todo mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces comencé a correr. Sabía que estaba perdida, pero mi instinto de supervivencia se hizo cargo. Detrás de mí, escuché los pesados pasos de la criatura, como si estuviera jugando conmigo, dejándome correr sin intentar alcanzarlo. Después de lo que parecieron horas, tropecé y caí sobre una raíz expuesta. Mi linterna se fue volando y se apagó. Me quedé en el suelo paralizado, escuchando la respiración de la criatura que se acercaba. Cuando finalmente reuní el coraje para mirar, ella estaba allí,
a solo unos metros de distancia mirándome. Y entonces sucedió algo inesperado. La criatura se detuvo e inclinó la cabeza, como si me analizara. Luego dio un paso atrás y desapareció entre los árboles sin hacer ruido. Me levanté, todavía temblando, y comencé a caminar en dirección opuesta. Después de horas de caminata, finalmente encontré un sendero familiar y me dirigí a la estación de guardabosques más cercana. Informé el incidente como un encuentro con un oso, aunque sabía que no era cierto. Desde esa noche nunca he regresado al bosque oscuro. Los campistas fueron encontrados al día siguiente, ilesos pero en estado de total confusión. Dijeron que habían escuchado pasos y voces durante toda la noche, pero nunca vieron quién o qué los seguía. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre el guardián del bosque oscuro, les digo que es solo una historia para asustar a los turistas. Pero en el fondo, sé que hay algo en esos bosques que no debería ser perturbado. Y si eres inteligente, nunca intentarás descubrir qué es. Historia 15. El árbol del sacrificio en el bosque de Tabasco, México. Existen muchas leyendas asociadas a los bosques del estado de Tabasco, México, pero ninguna es tan oscura como la del árbol del sacrificio. Según los habitantes de los pueblos cercanos, en un lugar apartado del bosque hay un árbol antiguo que atrae a los que tienen el corazón atormentado. Quien lo encuentre nunca volverá a ser el mismo, es decir, si lo encuentra. Mi nombre es Enrique Solano y soy biólogo. He pasado los últimos 15 años viajando por varios bosques mexicanos para catalogar especies de árboles y plantas. Pero ningún viaje ha sido tan inquietante como el que hice en 2015, cuando me llamaron para investigar informes sobre un árbol anormal que crecía en un lugar remoto del bosque de Tabasco. Los informes fueron intrigantes. Campesinos y exploradores mencionaron que el árbol parecía moverse, cambiando de ubicación en el bosque, y que emitía un sonido similar a un lamento humano en las noches de luna llena. Decidí investigar, imaginando que podría tratarse de alguna especie rara y aún desconocida. Contraté a un guía local, Javier, para que me acompañara. Era un hombre experimentado, pero visiblemente incómodo cuando mencioné ese árbol. Dijo conocer la leyenda y que ya había perdido amigos que se aventuraron en esa región. Aún así, accedió a llevarme allí, aunque con la condición de que no acampáramos cerca del lugar. El viaje comenzó sin problemas. El bosque era denso, con árboles altísimos y un ecosistema vibrante. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al área donde se suponía que estaba el árbol del sacrificio, el clima comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, como si hubiera menos oxígeno. No había sonidos de pájaros ni de insectos, solo un silencio opresivo que parecía susurrar en nuestros oídos. Caminamos durante horas hasta que Javier se detuvo abruptamente. «Esto es todo», dijo, señalando un claro más adelante. En el centro había un árbol de aspecto distintivo. Era enorme, con un tronco retorcido y ramas que se extendían como brazos esqueléticos. Su caparazón era de color oscuro, casi negro, y parecía gotear un líquido rojizo. Mientras me acercaba, noté que había símbolos grabados en el baúl, marcas que no parecían naturales. Eran como runas o inscripciones antiguas, pero nadie pudo decirme su origen. También había un montón de piedras al pie del árbol, dispuestas de manera ritual. Javier se negó a acercarse más y se quedó en el borde del claro, orando en silencio. Mientras analizaba el árbol, sucedió algo extraño. De repente el entorno se volvió más frío y sentí una presencia. No estaba solo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del tronco del árbol. Fue como un susurro, pero las palabras no fueron claras. Decidí pasar la noche en un lugar cercano pero alejado del claro para observar más. Javier se negó a quedarse, diciendo que no quería morir allí. Él se fue antes del atardecer y yo me quedé, solo, decidido a saber qué estaba pasando. Por la noche todo cambió. La temperatura bajó drásticamente y comenzó a formarse una niebla alrededor del claro. Desde donde estaba podía ver el árbol, que parecía brillar débilmente a la luz de la luna. Entonces los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, mezclados con gemidos de dolor. Cuando finalmente encontré el coraje para acercarme, vi algo que nunca pude explicar. Las marcas en el tronco del árbol estaban moviéndose. Era como si los símbolos estuvieran vivos, pulsando con energía propia. Y luego vi figuras humanas, alrededor del árbol, siluetas translúcidas que parecían estar en agonía, con sus rostros contorsionados por la desesperación. Me quedé congelada, incapaz de moverme o mirar hacia otro lado. Las figuras comenzaron a girar alrededor del árbol, emitiendo gritos que resonaron por el bosque.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo espíritus, eran víctimas. Personas que de alguna manera se habían sentido atraídas por ese lugar y ahora formaban parte de él. De repente sentí que algo tocaba mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví mi mirada hacia el árbol, vi que una de las ramas se acercaba hacia mí como si intentara alcanzarme. Me escapé lo más rápido que pude, corriendo sin rumbo hasta que finalmente encontré un rastro familiar. Regresé al pueblo al día siguiente y les conté lo que vi, pero nadie pareció sorprenderse. Uno de los ancianos locales me explicó que el árbol era conocido desde hacía siglos y que se creía que se alimentaba de almas atormentadas. Según él, el árbol atraía a quienes llevaban un gran peso emocional, ofreciéndoles una especie de consuelo antes de encarcelarlos para siempre. Nunca volví a ese lugar. Pero hasta el día de hoy me despierto en mitad de la noche con los gritos de las figuras todavía resonando en mi mente. Y cuando pienso en el árbol del sacrificio, solo puedo sentir una cosa: miedo. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.